Incorpórese a la facturación electrónica con Softland ahora. Visítenos en www.softland.cl. Presenta Medio a Medio. En el medio de esta tarde nos acompaña Francesca Lessa. Francesca Lessa es una experta en justicia transicional, es italiana, es doctora en Relaciones Internacionales de la London School of Economics, pero trabaja en la Universidad de Oxford en el Centro de América Latina y se ha especializado en materias que tienen que ver con la búsqueda de justicia tras graves violaciones a los derechos humanos y particularmente en casos como el de Operación Cóndor. El caso Operación Cóndor, que además va a ser analizado en un seminario que tiene lugar en el Senado de Chile, y Francesca Lessa es una de sus invitadas y está hoy en Cooperativa. Hola Francesca, buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes a ustedes, muchas gracias por la invitación, por estar aquí. Quiero partir con esta conferencia que se inicia mañana, como decía Paula, en el ex Congreso Nacional aquí en Santiago, a 40 años de la Operación Cóndor, Justicia sin Fronteras. ¿Es posible aún la justicia ante delitos que se han cometido hace más de 40 años? Sí, yo creo que sí. Todo esfuerzo que se pueda hacer en ese sentido es valorable y, en mi opinión, el juicio Plan Cóndor que se está llevando a cabo en los tribunales de Buenos Aires ya desde hace más de 2 años es un avance muy importante en ese sentido porque está tratando de investigar los crímenes que la Operación Cóndor cometió a lo largo y ancho de Sudamérica. Entonces es un esfuerzo importante porque está tratando de brindar una visión regional de que todos los países que vivieron bajo dictadura en los años 70 y 80 también existió un plan de coordinación regional justamente para eliminar los opositores políticos en cualquier lugar en que ellos se encontraran en ese momento. Francesca, pero estos esfuerzos son, ya sabemos que la Operación Cóndor tuvo lugar en una coordinación de organismos de seguridad, militares, en distintos puntos. Pero a la hora de buscar justicia, y particularmente desde la mirada de hoy, sabemos que la justicia está enfrentando una gran tensión respecto a en qué medida puede traspasar las fronteras. En qué medida, si bien los crímenes de lesa humanidad son perseguibles en cualquier lugar del mundo y son imprescriptibles, cuáles son los límites que enfrenta cada jurisdicción. ¿De qué manera la investigación de la Operación Cóndor enfrenta ese desafío? Sí, exactamente ese tema lo hemos visto en el curso del juicio Plan Cóndor, donde uno de los desafíos principales ha sido poder lograr acceso a la información que justamente se encuentra en los archivos de todos los 6 países que conformaron la Operación Cóndor. Entonces, como el juicio existe y se lleva a cabo en Argentina, uno de los desafíos principales ha sido cómo recopilar la información que se podía encontrar, por ejemplo, en los archivos de terror en Paraguay o en otros archivos en Uruguay y Chile, y permitir que toda esa información llegara al tribunal para que el tribunal la pudiese evaluar y incorporar adentro del juicio mismo. Así que también el objetivo de la conferencia del seminario de mañana es exactamente eso, tratar de ver cómo se pueden resolver esos tipos de obstáculos que obviamente pueden demorar los avances de la justicia, y tratar de pensar algunas herramientas para poder avanzar de una forma más rápida en estas investigaciones que efectivamente involucran a todos los 6 países de la Operación Cóndor. Claro, porque estaba leyendo acá que en Paraguay, por ejemplo, solo unos pocos casos han sido investigados. En Brasil, hasta ahora no ha habido ni un solo juicio penal. En Chile hemos vuelto a conocer de pactos de silencio. Entonces, con toda esta realidad regional, ¿cómo se puede lograr una cooperación efectiva que avance hacia la verdad, que avance hacia la justicia? Sí, una cooperación puede existir de diferentes formas y, por ejemplo, una primera forma sería tratar de que los jueces puedan interactuar de una forma más ágil a nivel regional, que puedan intercambiar experiencias y intercambiar los avances que han podido lograr en cada uno de sus países de una forma comparativa, para que los jueces de aquellos países que han podido avanzar más en este camino puedan transmitir lo que pudieron aprender en esos años a sus colegas
de otras jurisdicciones. Y también en ese sentido ha sido muy importante el apoyo del Ministerio de Justicia aquí, porque obviamente tienen interés ellos también en analizar estos temas y ver cómo se pueden desarrollar redes entre los varios ministerios de la región, no solamente Ministerio de Justicia, sino también Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Defensa, porque todos ellos efectivamente son parte del Estado y tienen que participar en la tarea de la investigación de los crímenes que esos estados cometieron hace 40 años. Ahora, Francesca, cuando se busca justicia, se buscan condenas en general. Los responsables de la Operación Cóndor, ¿crees tú que están vivos en sus respectivos países? ¿Crees que muchos de ellos están vivos, que son crímenes en torno a los cuales han pasado muchísimos años? Sí, creo que muchos de los líderes, de los generales que fueron las figuras fundacionales de Plan Cóndor, ya por una cuestión de edad ya fallecieron. Los que hemos visto, por ejemplo, en el juicio en Buenos Aires, es que muchos de las personas que implementaron el Plan Cóndor, ellos siguen vivos. Y entonces muchos de los imputados en esta causa son los jefes de las áreas en las que se dividió la Argentina en ese momento, y también agentes más operativos que cometían los secuestros y la tortura. Un ejemplo muy claro de un imputado que está en la causa Plan Cóndor en Buenos Aires es el caso del uruguayo Manuel Cordero, que era un oficial del ejército uruguayo que viajaba a Buenos Aires específicamente para perseguir los opositores políticos uruguayos que se habían exiliado en esa ciudad. ¿Y él está vivo? Está vivo y está siendo juzgado en el juicio. Claro, cuando hablamos de un plan que coordina los aparatos represivos de instituciones de las Fuerzas Armadas, en definitiva, de gobiernos militares que tenían toda una orgánica, digamos, porque aquí tampoco estamos hablando de grupos irregulares. Esos archivos, esos documentos, debieran estar todavía en algún lado, ¿no? Sí, totalmente, y en este sentido el archivo del terror de Paraguay ha sido clave. Se encontró en el año 92 y ahí se encontraron algunos de los documentos fundacionales de la reunión fundacional de Plan Cóndor. En ese archivo se encuentra la invitación que mandó Manuel Contreras a Paraguay para invitar a los colegas paraguayos a que viajaran a Santiago entre fines de noviembre y comienzo de diciembre del año 75 para participar en una reunión de inteligencia donde finalmente se fundó el Plan Cóndor. Pero no solo eso, en ese mismo archivo se encontraron pruebas de traslado de prisioneros argentinos y uruguayos que habían sido detenidos en Asunción de Paraguay y fueron traídos de vuelta a Buenos Aires. Entonces, esos archivos realmente nos ofrecen una documentación muy importante para ese tipo de investigación, que obviamente tiene varios objetivos, y uno de ellos es poder aclarar la verdad de lo que pasó a las personas que siguen desaparecidas hoy en día. Francesca, tú mencionaste el hallazgo de ese archivo que tiene una historia que es bien particular y que es bien sorprendente, que me gustaría que pudieras contar acá. Sí, lo que pasó era un caso de un ex detenido político, Martín Almada, de Paraguay, que logró, junto con una colaboración con un juez Fernández, y lograron encontrar, gracias a información que habían tenido, este archivo en las afueras de Asunción, y realmente tuvieron una estrategia casi de una novela policial, se podría decir, porque lograron ir al archivo y protegerlo antes de que fuese destruido. Impresionante, porque estaba allí todo escrito. Es cuando uno dice, uno no puede creer que se guarden documentos de crímenes, porque uno entiende que quienes se coordinan para cometer crímenes no quieren dejar huella, y se encuentra ese archivo y es un vuelco en el caso. Sí, y se encuentra un archivo que se calcula tenía más de 300.000 documentos de la policía secreta de Stroessner de Paraguay, de la represión ahí. Pero lo que fue clave también a nivel regional es que ahí se encontraron también archivos que tenían que ver con la Operación Cóndor. Recordemos que en el caso de Chile, la Operación Cóndor involucró los atentados y la muerte, en algunos casos, contra Carlos Prats, contra Orlando Letelier,
contra Bernardo Leighton. Muchas de estas investigaciones han avanzado, han llegado a conclusiones, pero ¿cuántas se estima que podrían estar todavía sin justicia, sin verdad? Y en el caso de Plan Cóndor se calcula que hay por lo menos 500 casos más, que son los que la justicia argentina está investigando en una etapa de instrucción hoy en día. En el juicio Plan Cóndor actual hay más de 100 casos, entonces se agregarían otros 500 más. Y estos son los que maneja la justicia argentina, así que seguramente son mucho más. Son 500 casos de víctimas de toda América Latina. Sí. Que están pendientes. Que están pendientes, sí, exactamente. Es un número súper elevado. Francesca, bueno, tú vas a entregar más detalles en la ponencia que se haga en el ex Congreso. Yo quería hacerte una pregunta respecto a el comparado en justicia en estos casos, ¿no? Nosotros a veces pensamos que Chile fue uno de los países que más avanzó y que además sigue avanzando, ¿no? Para crítica de quienes quisieran ver este tema del pasado cerrado, sigue avanzando la justicia. Pero algunos piensan que, por ejemplo, Argentina tuvo logros mucho más importantes porque efectivamente llevó a la cárcel a altos militares. Cuando tú miras el panorama de la región, ¿cuál crees que es el país que más ha logrado avanzar en justicia en estos casos? Sí, yo creo que esa pregunta es muy interesante y no es fácil dar una respuesta de sí o no, o cuál ha sido el país mejor o peor. Yo creo que cada país tiene circunstancias muy especiales de un contexto político, histórico y cultural. Si pudiese decir, creo que Argentina y Chile han avanzado de una forma muy importante, pero han logrado cosas diferentes. Yo creo que en el caso de Argentina se ha logrado un número muy alto de condenas. Se calcula que hay, en los últimos números que yo pude revisar, más de 600 personas condenadas. Y hay más de 2.000 personas que están siendo investigadas en este tipo de crímenes de lesa humanidad. Y lo interesante del caso argentino es que muchas de las personas condenadas cumplen sentencia en cárceles comunes, algunas cárceles VIPs, pero la gran mayoría de las personas cumplen sentencia en la cárcel. En el caso de Chile creo que es un contexto mucho más complejo por la herencia que tuvo la dictadura de Pinochet en el país y las dificultades, especialmente en los primeros años, de poder avanzar en la investigación, considerando que Pinochet quedó como jefe de las Fuerzas Armadas hasta el año 98. Entonces, si consideramos también esa perspectiva histórica, creo que no es menor que en los últimos años se hayan procesado y condenado más de 1.000 exagentes de la dictadura de Pinochet. Obviamente una crítica que se podría hacer, un análisis que se podría hacer es que en el caso chileno hay una cantidad menor de esas personas que cumplen sentencias en la cárcel. Entonces eso sería un discurso aparte si uno quiere evaluar si eso es correcto o menos. Pero creo que seguramente a nivel regional Argentina y Chile han logrado avances muy importantes y son entre los países que diría hasta a nivel mundial han avanzado más en el tema de la justicia por los crímenes del pasado. Bueno, a 40 años de la Operación Cóndor, Justicia Sin Fronteras es el seminario donde va a estar participando Francesca Lessa, investigadora de la Universidad de Oxford, que nos ha acompañado esta tarde en Cooperativa. Muchísimas gracias por la entrevista. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. ¿Sabía usted que antes del 1 de agosto de 2016 deberán certificarse en facturación electrónica obligatoriamente 190.000 empresas pequeñas y medianas? Incorpórese a la facturación electrónica ahora. Así evitará congestiones, retrasos y multas debido a la gran cantidad de empresas solicitantes. Y ahora en diciembre, y solo para nuevos clientes, al adquirir nuestra solución de facturación electrónica, se lleva de regalo un espectacular iPad mini. En facturación electrónica, la decisión es una sola. Visítenos en www